buenas tardes. ¿Me ves, Nacho? Sí, perfectamente. Ahora sí. Genial, pues tú dirás. Buenas tardes. Me quito este pinganillo, que está peor. ¿Te has cambiado los auriculares? Sí, ¿Me oyes bien? ¿No rebota? te oigo perfectamente, un poquito, pero Un bueno, se hace llevadero. poquito, vale. Vale. Bueno, pues Nacho, bienvenido. Mientras va entrando la gente, como esto lo voy a dejar grabado, luego te lo mando, para la gente que Ujú. se meta después. Bienvenido a estas Genial. charlas, estas conversaciones informales que estamos llevando a cabo, algo totalmente, hombre, ¿cómo estás, Martina? Algo Dime hola, totalmente mi amigo informal. Nacho. Madre mía, qué guapa, qué flequillo más precioso. Totalmente informal, empezamos ayer con José Manuel López Nicolás, el vicerrector de Química de la universidad, con Jess Fabric ayer por la tarde, el bajista de Viva Suecia, y hoy estamos con Nacho Ruiz, el codirector. Bueno, no creo que necesites mucha presentación, pero para los que no te conozcan, si es que hay alguno por ahí, eres el codirector junto a Carolina Parra de T20 y T20 Proyectos. Escribes en La Verdad, escribes en el Huffington Post, escribes en Descubrir el Arte y, hasta donde yo sé, muy historia. Eres una persona bastante prolífica, te gusta escribir bastante y encima no lo haces nada mal, todo hay que decirlo. Nacho, bienvenido, como te digo, encima tocayo, ¿qué más podemos pedir? Hola Nacho, ¿cómo estás? No, muy bien. Nacho, empezamos rápidamente. ¿Qué ha cambiado realmente en este tiempo, tío? Aparte de que estemos en casa, a nivel arte, a tu día a día, ¿cómo le afecta a un galerista la situación de no poder salir de su casa y no poder ir a la galería ni poder hablar con sus artistas? Bueno, con los artistas sí hablamos constantemente, de hecho yo creo que estamos más hiperconectados que nunca, ¿no? ¿Cómo afecta? Pues afecta de momento la galería está cerrada. Todos los proyectos que había en marcha están paralizados, por ejemplo, las ferias internacionales que hubiéramos debido hacer en esta parte de la temporada se han cancelado. De hecho, ya nosotros trabajando con un escenario que nos sitúa en Miami, y Miami es noviembre. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros que es, bueno, hemos montado la oficina en casa y estamos aprovechando para diseñar proyectos. Sabes que T20 Proyectos pues trabaja generando exposiciones y todo tipo de proyectos para museos, instituciones, y en ese sentido nosotros no hemos parado. Nuestra actividad, de hecho, ahora mismo es febril. Lo disparado es, como te decía antes, ¿no? Es época de siembra, Nacho, es época de sembrar a todos los niveles. Es época de pensar, porque es que nunca tenemos tiempo de pensar. O sea, si estamos trabajando a todo trapo, que el ritmo del trabajo no nos deja parar un momentito, nuestras ideas se van empobreciendo. Entonces, este es un momento en el que los tiempos se han dilatado, ya no tiene ninguna urgencia en el correo electrónico, todo tiene unos plazos más razonables cuando mantiene los plazos, ¿no? Que hay muchas cosas que han desaparecido. Entonces, yo creo que es tiempo de pensar, de idear y de diseñar, y eso es muy importante. Ujú. ¿Y los críos cómo lo llevan? Las plataformas virtuales. Los críos lo llevan muy bien. Las plataformas, bueno, al principio es muy difícil. Carolina ha hecho un esfuerzo heroico con Hugo, pero ya se han adaptado muy bien. Entonces están trabajando como yo creo que se va a trabajar en adelante. Sí, yo creo que esto ha sido una cosa que tenía que llegar de alguna manera y nos ha llegado pues muy acelerado. Ellos lo llevan bien porque además, claro, es un sueño en cierta forma para ellos. Están en casa con juguetes, con libros, además los premiamos también con utilizar las máquinas, la Nintendo y todo eso que entre semana ellos no la utilizaban. Entonces, yo creo que ellos lo están llevando mucho mejor que nosotros, porque ellos además no tienen ese miedo o ese posible miedo que todos un poco tenemos cuando nos vamos a la cama. Ah, qué buena. Luego nos vamos a la cama. ¿Te podemos sacar partido, Nacho, a esta situación a nivel comunicativo? ¿Cómo crees que la galería puede salir reforzada de esta época tan complicada? Nosotros no hemos dejado de comunicar porque no dejan de pasar cosas. Seguimos trabajando, pues lo que estamos haciendo es generar una actividad diferente, ¿no? Por ejemplo, tipo conferencias que estoy dando yo a través de Zoom o determinados textos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros todo esto nos ha pillado con una exposición abierta en el Palacio San Esteban, que es Solana y la modernidad otra. Es una gran exposición, es el gran esfuerzo expositivo que se hacía este año y la exposición está confinada y de hecho estuvo abierta 2 días.
¿Qué estamos haciendo? Pues cada día estamos escribiendo sobre un cuadro que además está teniendo una repercusión muy grande. Se han producido varios vídeos que vamos lanzando. El sábado di una conferencia. Entonces, estamos comunicando mucho más que antes, porque claro, nuestro trabajo se ha pasado a un plano virtual. Entonces, ¿qué hay que entender? La comunicación no es un fin en sí, es un medio. Y ese medio yo creo que nosotros lo estamos reconduciendo de otra manera que, por una parte, es lo que puedes hacer. O sea, no puedes salir a la calle como antes, pero tampoco es necesario. Entonces, en ese sentido también es interesante rediseñar esa comunicación. Ujú. ¿Y tú personalmente has utilizado alguna red social que no usabas antes? Por ejemplo, este Instagram Live, estas plataformas de Zoom, ¿lo usabas antes, Nacho? No. ¿Cómo las llevabas? Mira, Zoom yo he empezado a utilizarlo por las clases. Yo dirijo un máster en Instituto 42 y las clases ahora forzosamente son virtuales, lo cual a mí me ha encantado, francamente, porque hemos descubierto una forma nueva de comunicarnos. Nos hemos adaptado muy bien los alumnos y yo a ese medio. El medio lo he traspasado a las conferencias en Facebook, que luego se cuelgan en YouTube y he descubierto que soy un youtuber, que bueno, a mí siempre me había parecido espantoso ser youtuber, pues ahora soy un youtuber como mi hijo Hugo, ¿no? Él me enseña cosas. Y luego lo de utilizar otras plataformas, yo siempre he sido de Facebook. Yo, por ejemplo, en Twitter sí cuelgo cosas y tal, pero no intervengo porque para mí el telegrama siempre se me ha quedado muy escueto. Yo soy más de novela, ¿no? Y suelto unos rollos espantosos en Facebook que la gente contra viento y marea me sigue, lo cual es admirable. Ahora estoy entrando en Instagram y bueno, me va resultando agradable, pero llevo unos meses. Hemos multiplicado obviamente la actuación en Instagram porque, claro, visualmente es interesante y estamos comunicando con muchas imágenes. Ujú. Volviendo a Facebook, tú eres de los que piensa que Facebook, no sé si conoces en el mundo de la comunicación, sobre todo el sector online, que es donde yo más me muevo, hay una teoría, hay una tendencia de que Facebook está muerto y que, no sé, yo creo que la gente no lo acaba de entender. Tú eres muy facebookero, yo quizá un poco menos, pero también sigo muy fiel a esta red social porque realmente te da, como dices, ¿no? No tienes ningún tipo de enconsentamiento que sí que te provoca Twitter o Instagram en cualquiera de sus maneras, ¿no? ¿Crees que Facebook nos va a sobrevivir, Nacho? ¿Vamos a sobrevivir nosotros al virus? Siempre No sí. sé. Esa idea de la supervivencia ahora mismo está como muy sobrevalorada. Ya que vaya a sobrevivir una plataforma a otra, yo creo que queda un poco igual. Hace poco, claro, yo creo que todos estamos limpiando los trasteros, los archivos y las bibliotecas, y me apareció una caja con disquetes. Entonces, no lo sé. Sobrevivirá una a otra y nosotros nos tendremos que adaptar a la evolución tecnológica. Que sea Bueno, Facebook, a mí me gustaría porque me permite hablar y escribir más, pero si no, pues a otra. ¿te gusta solamente porque te permite hablar más y escribir más? Porque en Facebook tú llegas a escribir dos, tres, cuatro cosas al día, eso que contradice todas las instrucciones de Facebook, ¿no? Porque supone que es una red social en la que no está preparada para ese micro posteo que tú haces y en cambio todo lo que publicas tiene repercusión, tío. ¿Por qué te gusta tanto Facebook aparte de por la extensión? No, es que yo empecé con Facebook, yo soy de los más viejos, ¿no? De hecho, cada 6 meses me quito y digo que no voy a volver y vuelvo a las 2, 3 semanas. Yo tengo mucho vicio con Facebook. Entonces me he hecho mucho al medio y yo creo que la gente del medio pues también se ha hecho un poco a mi rollo. Entonces funciona, pero, a ver, no sé, si no puedes hablar en un idioma, hablas en otro, ¿no? Entonces, pues lo que te decía antes, si un día desaparece Facebook, yo me adaptaré. Pero la verdad es que a mí me mola, me gusta. Es una red social, la verdad es que a mí también personalmente me gusta bastante. Hablamos un poco antes, un poco medio en broma, medio en serio, porque contigo en redes sociales a veces nunca sabe dónde está ese límite, ¿no? Esta receta del arroz con pangolín, a ver, ¿qué podemos hacer con esto, Nacho? ¿Dónde está el límite entre el arroz con pangolín y una exposición en Caravaca jubilar que llenes con 200 políticos, tío? ¿Cómo llevas esto? Yo creo que tenemos que ser como somos. O sea, yo soy un enemigo de la solemnidad banal. O sea, cuando hay que ser solemne, es solemne. Hay un tipo de arte que es solemne, ¿no? Toda la pintura del 17 es solemne. Pero forzar la solemnidad a mí me parece una cosa muy aburrida. Entonces, teniendo en cuenta la brevedad de la vida, la dificultad de los tiempos, lo complicado que es todo, yo creo que no debemos privarnos de nada. Es decir, no hay que faltar al respeto a nadie, pero sí es muy importante que nos riamos. Y de hecho pienso que es más importante que nunca reírnos. Pero reírnos no está enemistado ni enfrentado con el rigor intelectual, por decir así. Aquí pues podemos tirar del nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Guillermo de Baskerville se ríe frente a otras opciones que condenan y borran el libro de Aristóteles. Entonces yo creo que primero nos debemos reír.
pero eso no quiere decir que no dejemos de trabajar con una seriedad y con un rigor tremendo. Entonces, en redes sociales, pues todos tenemos dos perfiles, o solemos tener, uno profesional y otro personal. Yo tengo uno profesional en el que solamente caben las comunicaciones de la galería y de los proyectos. En el mío personal cabe eso, pero también qué pollo. Y yo pues soy un poco así. El arroz con pangolín, cómo el dúo dinámico le copió la letra Resistiré a tu abuelo, Paco. ¿Qué te parece salirnos a los balcones, Nacho? Ayer hablaba con Jesús, del bajista de Viva Suecia, y fue muy curioso porque en un momento al final de la conversación abrimos un poquito los mensajes, ¿no? Que por cierto, a los que estáis conectados, si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, es un placer para nosotros. Decía que mucha gente usaba canciones suyas, por ejemplo la de Algunos tenemos fe de Viva Suecia, la conocerás, para salir al balcón, ¿no? Y esto le sentía a él, le hacía sentir algo muy especial. Estás saliendo al balcón a aplaudir, ¿qué sentís, tío? Yo sé que eres un tío sensible, y es un tío que a mí estas cosas no sé cómo lo vives, pero pasarán 20 años, Nacho, nos acordaremos de esto con nuestros hijos en casa, yendo al balcón, no sé, es mucho más fuerte de lo que pensamos, ¿verdad? Esta situación. Sí, sí, es muy fuerte. Nosotros sí salimos al balcón. Bueno, no tenemos balcón, tenemos un ventanal y salimos mucho. Salimos, por supuesto, a aplaudir, ¿no? Porque a mí me parece un hecho necesario. Luego Martina, por ejemplo, tiene unas vecinas que se han quedado en casa, que son estudiantes, y ella habla mucho con ellas. Entonces esa nueva forma de relación con los balcones, a través de los balcones, perdón, me parece muy bonita. En mi calle, por ejemplo, hay una soprano que todos los días a las 8 se pone a cantar y es muy impresionante. También, pues, subimos a la terraza. Tenemos esa necesidad de subir a la terraza y ahora, de hecho, pues me parece también un tipo de comunicación, porque estás viendo desde tu terraza a toda la gente andar en la suya, dando vueltas como si fuéramos leones encerrados. Todo eso nos tiene que hacer pensar. A mí me parece... La palabra no es bonito, de hecho yo soy un enemigo de la palabra bonito, pero creo que se ha generado un tipo de comunicación en los balcones que también tiene su parte chunga, ¿no? Pues el tonto que hace una cacerolada, el otro que la otra noche pues había uno poniendo el himno de la Legión a todo trapo. Digamos que hemos encontrado un medio de comunicación más allá de las redes sociales en nuestro balcón, que siempre ha estado ahí, y es un fenómeno muy interesante. Sobre lo que dices de si esto va a llegar dentro de 20 años, yo creo que esto no lo va a olvidar nunca nadie, nunca. Jamás, no sé, las personas como tú y a lo mejor y un poco menos como yo, que viajamos bastante y todo esto, es un tema recurrente por casualidad en todos los que os he entrevistado. Ha sido difícil, ¿no? El pasar de estar en un mes en 3 países diferentes o en 3 ciudades diferentes a de repente estar en casa, como tú decías, como un león enjaulado. ¿Cómo llevas esto a nivel personal, Nacho? Pues mira, en mi caso es que se da una circunstancia muy intensa, ¿no? Porque Carolina y yo prácticamente llegamos de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo, cuando una semana o pocos días después comenzó el confinamiento. Y días después vimos las imágenes de las camas en IFEMA. Entonces nosotros veníamos de ese espacio que era arte y de vivir en Madrid unos días muy intensos en las que la gente todavía se abrazaba y todavía nos encontrábamos con gente de todo el mundo, ¿no? Y no nos daba miedo hablar con un tipo que venía de China y con otro que venía de Italia. Entonces nuestra ruptura de la normalidad vino de ese mare magnum de gente y de esa hipercomunicación masiva y relación personal al enclaustramiento y a encontrar al día siguiente que el sueño había acabado en esa imagen del pabellón lleno de camas, en un impacto estético muy, muy intenso. Se da además una paradoja, y es que este año Arco estaba dedicado a Félix González Torres, que es un artista que murió de SIDA en el 93. Entonces todo parece tener como un sentido, como una lectura, ¿no? Porque yo soy de los que piensan que la vida se lee en base a una serie de códigos. Entonces nuestra lectura de la situación es compleja. No tenemos ganas de viajar. O sea, nosotros generalmente, ahora teníamos que estar en Roma, pero no era un viaje de trabajo, nos íbamos con los críos y con Asun y con Julio, con mis cuñados. Todos los viajes de trabajo se han cancelado, pero a mí no me supone un problema porque la situación es de fuerza mayor, o sea, no puedes hacer nada. Si tú ahora mismo te pones a pensar en lo que tenías que haber hecho, en lo que has perdido, solo vas a conseguir una dosis de frustración que no te va a dejar trabajar en buenas condiciones. Tomo nota, que me viene bien. Volviendo al tema del humor, ¿no? Has dicho, no es una situación bonita, pero a nivel estético quizá. Yo recuerdo una vez que te pedí un libro sobre arte porque estaba empezando y me recomendaste ese que estás mirando, no recuerdo el autor, la verdad es que está muy bien. Y recuerdo un post tuyo en Facebook muy curioso hablando de estas cosas que no nos tienen que gustar, pero nos gustan, ¿no? Como nos da un poco de vergüenza que nos guste. ¿Te acuerdas aquel suicidio de un señor
en directo, que pusiste una foto que se sucedió creo que en un acto público y había una foto brutal que está el tío tirado en el suelo con la gente echándose las manos a la cabeza, no recuerdo bien la foto, ¿no? Pero eso, ¿hasta qué punto llega, tú que entiendes de arte? Te lo digo porque muchas veces en Facebook tienes comentarios muy críticos, ¿no? Tú tienes muchos trolls también, tienes una legión de seguidores, pero tienes una legión de trolls también importante. Tú como experto en arte, esto exactamente es que artísticamente es bonito, ¿no? Las calles vacías, joder, y FEMA lleno de ataúdes, está claro que no es una cosa bonita, pero a nivel estético, las pistas de hielo, joder, yo estuve en IFEMA también, un poquito antes de Arco, en la COP25. Hostia, es complicado, ¿verdad? Esto de transmitir después esta belleza por algo que es sombrío, ¿no? Que es negro. Mira, hay una reacción que yo creo que es natural y que hemos tenido muchos. A mí, no sé si tú te acordarás de una película, me parece que es finales de los 80, que se llama Viven, que es Claro, la coño. aventura O de sea, este el grupo. equipo de fútbol. Exacto. Que se pierden, bueno, se cae su avión en los Andes y se tienen que comer unos a otros, ¿no? Había momentos en los que mis amigos y yo, cuando la vimos en verano en la playa, nos reíamos. Y nos reíamos de una forma tonta. Nos reíamos sin sentido, hacíamos chistes de lo que estábamos viendo. Y yo después he entendido que es un mecanismo de defensa contra el horror. Lo que estamos viviendo ahora mismo es un horror que además nos confunde, porque los que de vez en cuando salimos para alguna cosa, nos encontramos con unos escenarios posapocalípticos en los que puede aparecer Will Smith, ¿no? Entonces es muy bonito y aterrador a la vez. Estéticamente lo que estamos viviendo es una situación extremadamente excitante. El propio aplauso de los balcones, ¿no? Ese elemento emocionante de ver a tus vecinos que no habías visto nunca asomados a la calle. ¿Qué papel tiene en esto el humor? Para mí es crucial. Ese suicidio que tú dices, yo creo recordar que es de uno de los criminales de la guerra en la antigua Yugoslavia, que se toma como un veneno, y hicimos inmediatamente chistes. Yo creo que dice uno que lo que estaba viendo era Cruzcampo, ¿no? Vamos a ver, lo que se suicidaba era un criminal de guerra y un genocida. Yo creo que en ese caso moralmente estamos legitimados para reírnos. Ten en cuenta que yo soy de la generación también que hizo los chistes de Irene Villa. Y han pasado los años, ha ocurrido la ley Mordaza y ha tenido que salir Irene Villa a decir que ella se sabe los chistes que le hicieron. Y algunos de ellos ahora te da un poco de palo incluso contarlo, ¿no? Pero en aquel momento los contábamos con mucha ligereza. El humor es necesario y es fundamental. ¿Que hay humores ofensivos? Sí. ¿Dónde está el límite? No creo que la justicia debe poner el límite del humor, pero sí creo que nosotros debemos intentar reírnos y si no nos gusta el sentido del humor del otro, tenemos la opción de borrarlo y se acabó. O pelearnos con él en Facebook, que también es divertido. Bueno, Nacho, el que no lo sepa, Facebook no hay día en que no tengas un pollo gracioso, ¿no? Al final. Pero es curioso, ¿no? También muchas veces lo malo que saca de nosotros, ¿no? Pero yo creo que una de las claves que tienes tú ahora ya, voy a tirar hacia el lado de la comunicación, la clave que tiene tu éxito en Facebook, aparte de la cantidad de cosas que sabes, joder, que da gusto leerlas, es que sabes contar historias, tío. Y eso al final, esas historias, el storytelling famoso en la comunicación, hace que todo el mundo se acuerde de lo que has escrito, tío. Aunque después hables del pangolín, de tu tío Paco o de tu abuelo que se inventó que tú eras el que salía de actor secundario en la película de Cine Paradiso, o alguna cosa de esas cosas que te inventas, ¿no? Pero saber contar esas historias no es sencillo, tío. Entonces yo creo que esas historias que tú cuentas son clave de que haya tanta gente que te quiere en Facebook y haya tanta gente que a lo mejor no acaba de entenderte, ¿no? Ahí no te sé decir muy bien por qué. Sí, cuento historias. Yo imagino que todos tenemos padres y abuelos en la realidad y también en la construcción cultural. Y mis padres y mis abuelos pues están muy claros, ¿no? Es Eduardo Mendoza, es Borges, tú fíjate, ¿no? Entonces, leyendo ese tipo de cosas, pues imagino que uno se acostumbra a una narrativa que empieza en casa, ¿no? En cómo nos contábamos las cosas mi madre, mi hermano y yo. Entonces, imagino que eso será una cosa natural. Que a alguien le guste y a otros no, pues también será natural y no pasa nada. Mira a mis hijos correr por detrás de mí. Una pregunta, Ellos son también de contar historias. Ellos también cuentan historias y las cuentan muy bien. Oye, Hugo, hace tiempo que no lo veo, pero menudo fiera, ¿eh? Un chaval Sí. con una edad desde muy pequeñito. Nacho y yo nos conocemos hace mucho tiempo también. Desde bien pequeño se le notaba que tenía unas trazas impresionantes. Sí. Nacho, tú escribes mucho. Hablando el otro día con José y con Jesús de Viva Suecia, nos comentaban que al final tienes tiempo para hacer cosas en este confinamiento, pero también es verdad que tú sigues trabajando, como decías, dando clase, sigues en contacto con tus artistas, estás planteando cosas para el futuro, esta exposición de Miami que decías. ¿Sacas tiempo realmente en estos días en casa para hacer cosas diferentes? Pues mira, no saco tiempo para leer ficción.
O sea, yo pensaba que esto iba a ser jauja y no he tenido tiempo de aburrirme todavía. Porque tienes el trabajo, tienes los críos, tienes cosas inesperadas, ¿no? Entonces no estoy teniendo tiempo de aburrirme, pero a lo mejor es que no está en mi naturaleza. Y cosas distintas, pues tampoco he hecho muchas cosas distintas. Mira, ordenar el trastero. Hostia, tienes que tener un trastero fino tú. Sí. Oye, y a nivel deportivo, bueno, Nacho era maratoniano hace tiempo, yo no sé si ahora creo que te has dejado algo el deporte, lo sigues haciendo. ¿Haces deporte en casa? Todo que ahora está muy de moda, ese tipo de vídeo de YouTube, por lo menos estar 10 minutos quemando algo. Subo las escaleras, tengo una azotea 6 pisos arriba, la subo un poco cuando puedo, pues aprovecho, por ejemplo, tengo que hacer alguna serie de trámites por una cuestión de seguros de una exposición y aprovecho para ir a hacerlos personalmente andando ya que tengo ese privilegio, ¿no? Esa licencia, pero no mucho. Yo me lesioné, me hice tengo un problema en una rodilla y desde entonces me tuve que dejar las carreras que me encantaban. Entonces ahora sí quiero empezar un poquito, porque además tenemos un mes por delante con el que no contábamos, ¿no? Ya hemos tenido el mes del susto, ahora viene el de la muerte. Entonces voy a intentar empezar a hacer algo, pero a mí lo que me gusta realmente es correr y ahora mismo es bastante insolidario y no sé de hacer. No se debe hacer. Nacho, ¿por qué escribes tanto, tío? Aparte de en tu Facebook, colaboras con un montón de medios, has escrito algún libro. ¿Por qué te gusta tanto escribir? ¿Va relacionado con el arte? ¿Va relacionado con tu trabajo? Venía de antes. No lo sé, fíjate que no lo había pensado, pero yo creo que es una forma de estar en el mundo. Es una forma de, pues, primero de relacionarte, ¿no? Por eso a lo mejor me gusta Facebook, porque puedo expresarme en tiempos cortos. Yo en persona pierdo mucho y escribiendo parece que tengo alguna ventaja. Y luego, por otra parte, el escribir en revistas me obliga a estudiar. Entonces yo creo que es una forma de no quedarte anquilosado y fosilizado, porque aunque estudies, tú acabas estudiando lo tuyo. Entonces, el publicar en revistas distintas de arte, de historia, de filosofía, te lleva a tener que estudiar en artículos materias que normalmente no trabajarías o no tocarías. Entonces, ese esfuerzo a mí me enriquece muchísimo. Vamos, me parece sensacional. Después no los leo nunca, me da miedo una vez que los he publicado. Y de hecho, cuando publico uno, lo que estoy pensando es en el siguiente y siempre también hace que no dejes de pensar. Entonces, me parece un privilegio poder escribir. Es un ¿Es un lujo, me arte? encanta. ¿Es un lujo? ¿Es un No. arte escribir una columna, bueno, como las de Enrique González, por ejemplo, la de Javois? Ujú. En sus casos sí, en el caso de ellos, en el mío no. En el mío es un sálvese quien pueda, pero hay gente que, pues no sé, que sí es portentosa y ¿quién te diría? Mira, el propio Eduardo Mendoza, las veces que hace una columna pues siempre es inolvidable. Me decía ayer otra persona que entrevistamos que es tiempo, lo que comentabas antes, no es momento de humor, quizá, aunque bueno, es un momento un poco raro, ¿no? Quizá momento de emocionar. ¿Qué piensas de esto? Estemos en una época ahora mismo de emocionar fuera de... Tú eres poco tuitero, pero en Twitter sí que se ha visto algo curioso y es que los primeros días era la típica coña fácil, ¿no? Y ahora parece que todo baja un poquito el pistón cuando, como tú decías, nos hemos visto un escenario apocalíptico que no sabemos lo que va a durar y quizás sea una curva, ¿no? Dentro de unos días vuelva a subir este humor negro que tantas veces hace falta, ¿no? ¿Crees que es momento para emocionar o estamos sufriendo tanto? Tenemos no sé tú, pero yo cuando salgo a aplaudir tengo el nudo en la garganta muchas veces, no sabes por qué, ¿no? Ujú. Sales a aplaudir y se te pone el nudo en la garganta, joder. Sí, yo cada vez que sale un señor mayor del hospital porque ha vencido el virus me pongo a llorar, ¿eh? O sea, se me humedecen los ojos en el telediario. Todos tenemos la sensibilidad a flor de piel. Porque claro, es que todo es muy emocionante, todo, y muy intenso, y todo muy nuevo, ¿no? Estamos muy sorprendidos. Yo antes miraba mi plaza desde la azotea y era todo tan desconcertante. Entonces estamos descubriendo también sensaciones nuevas, cosas que no habíamos vivido y que no habíamos visto. En ese sentido, el humor puede caer muy mal, porque además hay un problema y es la cercanía temporal. Por ejemplo, mi hijo Hugo se inventó un chiste muy bueno que es ¿cuál es el juego favorito de los niños de Pompeya? El suelo es lava. Cuando lo cuentas dices, Pompeya, Pompeya, ¿dónde estarán los niños de Pompeya? Cuando traspasas eso al tema del coronavirus, esa proximidad, esa cercanía temporal puede generar fricciones y es normal que haya gente, pero es que eso siempre ha sido así, siempre ha habido sentidos del humor proscritos y un poco perseguidos. Ten en cuenta también que esa exacerbación de los ánimos,
que como se está diciendo en todas partes, saca lo mejor de nosotros, también ha sacado lo peor, que son los balconazis. Que son esta gente que se ponen en los balcones a censurar al que sale a la calle. O sea, si un día los niños que tienen trastornos del espectro autista salen con un brazalete azul en el brazo, saldré yo a lanzar bujías contra los cristales. No puede ser. Y eso le pasó a mi sobrino Pablo, que tiene autismo. Y los vecinos de Juan de Borbón, unos de gilipollas, se pusieron a gritarles. No, no, no. Lo que no puede ser es que aquí en esta historia perdamos más de las libertades de las que está previsto perder. Entonces esa exageración emocional es buena cuando salimos a aplaudir y horrible cuando salimos a censurar. Qué buena, qué buena. Volviendo a la comunicación, ¿cómo te comunicas con tus artistas? Te has dicho que no pierdes el contacto con ellos, seguís hablando por teléfono, os veis las caras. Yo creo que en estos momentos de distanciamiento es bueno vernos las caras, es bueno de que nos podemos tocar, los que somos españoles o murcianos, somos muy de tocarnos, de abrazarnos, de darnos la mano. ¿Les pones cara o los ves, son llamadas normales? ¿Cómo lo hacéis, Nacho? Pues mira, lo hacemos de varias maneras. Tenemos un hilo de correo electrónico con el que hablamos bastante. Luego hablamos por teléfono también para cuestiones, porque claro, seguimos tramitando cosas y hay, por ejemplo, fíjate una situación, parte de la obra que se transportaba después de Arco está retenida en distintos sitios del mundo. Entonces todo eso son gestiones, son trámites que hay que hacer y eso se lo hace por teléfono. Y luego tenemos pues un aperitivo cada cierto tiempo. La otra noche con Ford, con Sonia Navarro, con Miguel Fructuoso, tenemos un grupo en el que ponemos el móvil en la cocina y bebemos cerveza mientras hablamos, ¿no? Yo creo que estamos un poco hechos todos a eso. Luego, a través de las conferencias de Zoom, pues nos vemos también. El otro día Jan Leto apareció en una que hace mucho tiempo que no lo veía. Todo esto, pues, mira, antes no lo hacíamos y de repente pues es interesante. También, fíjate, del humor, ¿no? En esta relación digital de no tocarnos. Curioso. Pues, puede ser que en algún momento extremo nos acerquemos a personas que les habíamos pedido el contacto físicamente. Es curioso. Puede pasar, pero es que tú te has dado cuenta del tiempo que pasamos en redes. Además, todo. Yo me doy cuenta porque el Facebook lo tengo todo el tiempo en el móvil. Yo voy andando y lo tengo ahí. Entonces, claro, no soy solo yo. Es que de repente mandas un privado de Facebook y te responden inmediatamente, que eso antes no pasaba nunca. Entonces, claro, todos estamos muy enganchados. Y el que no a Twitter y el que no a Instagram. Entonces, claro. Pero es que, ¿a qué dedica el tiempo libre? Es que son muchas horas en casa. Y también nos está ayudando a no perder la cabeza. ¿Te imaginas este confinamiento hace 30 años, pero no tuyo de hace 30 años, sino tu yo actual sin internet? ¿Habrías perdido la cabeza posiblemente? Yo es que tengo la suerte de los libros. O sea, a mí yo con un libro no tengo ningún problema. Entonces ahí hubiera sobrevivido, pero hay gente que lo hubiera llevado muy mal, porque claro, todo esto genera adicción. Estamos enganchados a las redes sociales. Ya ni siquiera es bueno o malo, porque ya esa categoría moral no la debemos aplicar a esta situación, que de entrada es inevitable. Pero tampoco es negativa. Yo encuentro también una cosa que no estamos viendo, y es que hay mucha gente que estaba ya antes muy sola. Y que este afloramiento de relaciones y de tráfico en redes sociales, pues mira, las está sacando de una soledad previa. Entonces, hay gente para la que esto está siendo excitante, emocionante y a lo mejor incluso, fíjate, socialmente positivo. A eso me refería. Lo has expresado mucho mejor que yo, como siempre, pero a eso me refería. Volviendo al tema de que dices de los libros, ¿no? Yo me estoy leyendo, fíjate tú, lo empecé de pequeño, pero he retomado El Conde de Montecristo y estoy alucinando. Y mira que es un tocho. Estoy alucinando, pero disfrutándolo como un enano. ¿Qué estás leyendo tú ahora mismo, Nacho? Fuera del arte y fuera de tu trabajo. Pues mira, ahora mismo, fíjate, no, lo que pasa es que estoy leyendo la pintura barroca española de Alfonso Pérez Sánchez, que no es, o sea, es un tratado de arte, pero que no estoy leyendo por necesidad, que es un libro que tenía trancado hace mucho tiempo y ahora lo puedo leer. Y luego pues tengo en batería un montón de cosas. Fíjate, el otro día me encontré en el trastero El mundo de Sofía, que era un libro de un profesor de filosofía en los 90 con el que muchos nos iniciamos, porque es una especie de novela, ¿no?, sobre la historia de la filosofía. Y lo tengo ahí y estoy deseando empezar a leerlo. Y luego algunas cositas de trabajo. Muy bien. Vamos terminando. Me preguntan por ahí, y abrimos un poquito el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos
para, si no te importa, Nacho, las respondemos, encantados. Claro, Han preguntado antes, que le he apuntado, ¿nos van a quedar muchas secuelas de esto? sí, sí, pero no es que, a ver, plantearse esto en términos de secuela significa entender que esto es una enfermedad de la que nos vamos a curar. Y no, esto no va así. Esto que ha ocurrido es un cambio que va a alterar, fíjate, antes te decía el tema de las libertades individuales se van a ver tocadas, pero no solamente por lo que el Estado implemente en la normativa urbana, no me refiero a eso, me refiero a cómo nos vamos a tocar nosotros después, cómo nos vamos a tratar, porque esto no es cuestión de meses, será durante años que de entrada existirá un miedo o una prevención al contacto por los virus que puedan llegar y porque obviamente los medios de comunicación no van a dejar que esta sensación que estamos viviendo se pierda. Entonces yo creo que esto es como, pues no sé, como cuando pierdes la virginidad. No ha sido una enfermedad, has pasado de un estado a otro y cuando acabe esto nosotros vamos a estar en un estado distinto, en un estado humano, personal, social, de todo tipo. Entonces no es que nos vayan a quedar secuelas, es que seremos otros. Qué buena. ¿Qué vas a hacer en la galería? Aparte de lo que tengáis previsto, ¿quieres hacer algo especial por haber perdido esta virginidad cuando puedas volver? Pues mira, quiero construir una biblioteca yo. Tengo, sí, quiero hacer una biblioteca grande. Fíjate, antes también de... Me estoy dando cuenta, escuchando, que se me ha quedado la muletilla del fíjate. Eso hay que corregirlo. Antes de todo esto, hicimos una reforma en la galería y cambiamos una distribución de espacios, el despacho lo pusimos en otro sitio, y se ha quedado una zona que nunca tuvimos libre, que va a ser la biblioteca. Y ahora que voy a tener tiempo, voy a intentar construirla yo. Va a ser chulo. Además, obviamente lo voy a retransmitir por Facebook. Fantástico. Una pena que Facebook no permita transmitir a dos bandas porque la Sí. verdad es que hemos llegado más gente, pero bueno. Es curioso lo que has comentado de la vuelta, ¿no? De las secuelas. Ayer me decía Jesús de Viva Suecia, y claro, que un grupo como él están acojonados porque realmente puede que pase mucho tiempo hasta que permitan las autoridades que nos volvamos a pelotonar en los conciertos, que nos volvamos a pelotonar en un partido de fútbol, que te puedas a poder apelotonar, o sea, a cada uno le gusta hacer un apelotonamiento de gente diferente, ir a los centros comerciales, ir a una inauguración de una galería. Hostia, es que va a ser tremendo. El otro día decía la UPV, la Universidad de Valencia, que posiblemente su recomendación sería estar sin tocarnos masificadamente de 18 a 24 meses para poder estabilizar esto. Desconozco el tiempo, pero se nos va a quedar como, pues no sé, como cuando le pegas a un perro y el perro después te tiene precaución. Nosotros actuamos así, tenemos un mecanismo psicológico que actúa como en doble sentido. Por un lado vamos a querer olvidar esto y vamos a querer disfrutar otra vez. Es como cuando acaba la guerra el 18 y llegan los felices años 20. O la misma razón por la que las mujeres vuelven a tener un hijo, porque somos capaces de olvidar el dolor que hemos sufrido. Entonces, lo primero que vamos a querer es olvidar esto, pegarnos una juerga, irnos a la playa, comprarnos, bueno, la situación no sé si va a permitir comprarnos un coche, pero vamos a querer borrar el recuerdo doloroso. Y por otra parte, se nos va a quedar un poco ese gesto, ¿no? Yo soy mucho de darle abrazos a mis amigos y tocarlos y tal cual, igual que me molesta que me abracen o me toquen los que no son mis amigos. Creo que eso se va a sublimar, se va a llevar un poco al extremo. Me parece, Totalmente de no lo sé. acuerdo. Va a ser complicado el esto, ¿no? El por la calle. No sé si has salido a comprar, yo salí a comprar alguna vez por semana, pero porque al hacer otro en casa, por mucho que quieras abarcar, y al estar comiendo, desayunando, cenando, haciéndolo todo en casa, tienes que hacer compra. Y la verdad es que nos miramos todos como si fuéramos culpables, ¿no? Ves a una persona, te cruzas de acera en el Mercadona o en el supermercado, que alguien tose, hostia, te espantas, ¿no? Aunque vaya con su mascarilla. Es una situación de esto, que te lo cuenta en una película hace tiempo, no te lo habrías creído, ¿no? No quiero ser un lugar común lo que estoy diciendo, pero va al hilo de lo que dices. Con gente que es extraña, vale, pero con tus amigos puede que también pase factura emocional en las cabezas de unos meses vista. Sí, aquí interviene una cuestión que a mí me interesa mucho, que es un argumento clásico, y es que el malo siempre es el otro, el feo siempre es el otro. Este virus lo han traído los otros, ¿no? Ha venido de Oriente, entonces los otros son los malos. En eso que tú estás diciendo es un nuevo tipo de relación
en un no lugar. Hay una teoría que es la teoría de los no lugares, que impulsó un profesor, Marco J., con el que yo estudié en París, que fue mi tutor en la tesis, y esos no lugares son los espacios que no son un lugar en sí mismo, es como las terminales de los aeropuertos o la gasolinera, no espacios en los que estamos. De repente un no lugar, como era el supermercado, se ha convertido en una estación término, en el que pasamos más tiempo de lo habitual por las colas, por los procesos, por los guantes, por todo ese rollo, ¿no? Fíjate que se han cambiado incluso las categorías de los sitios. En esos lugares hay mucha gente que es gilipollas, ¿no? Y a mí me ha pasado, de esa gente que se enfada porque se salta el turno, porque se cuela tal cual. Pero es que en este caso el gilipollas no siempre es el otro. El gilipollas soy yo también. Yo también me he enfadado con gente que se me ha colado. Entonces, ahí deberíamos ser un poquito más tolerantes y entender eso, que el gilipollas también podemos ser nosotros. Totalmente. El otro día tenía que enviar un paquete por correos para mi cuñada, que por cierto está en un hospital y no tenía material, y le enviamos un paquete, lamentablemente, te cagas, ¿no? Con correos, y los de correos nos obligaron a hacer la cola normal, lógico, ¿no? Quizá en la calle. Entonces estamos todos en la calle, en la acera, manteniendo como estimábamos, ¿no? Ese metro de seguridad, y cuando abrieron la persiana, a alguien se le ocurrió preguntar por la vez, ¿no? A alguien. Y hubo un momento súper tenso en la puerta de correos, Nacho, por enviar un paquete. O sea, que no es que estemos pasando hambre, es que estemos haciendo algo que realmente sea a vida o muerte, ¿no? Hubo un momento en que pensé, esto es un chispazo y se monta un pollo aquí en la puerta de correos mandando una cosa. Que esperemos que no suceda, ¿no? Pero esto en Mercadona, es lo que dices, es un poco así, ¿verdad? Estamos muy irascibles, pero en cambio después llegamos a casa, cerramos la puerta y todos pensamos que estamos bien, porque los hijos, por lo menos los míos y los tuyos y tuyo, están bien. Tía, necesitamos hacer esto con nuestros amigos para seguir estando bien con ellos, ya que no los podemos tocar fuera, ¿no? Es una forma interesante de a lo mejor de analizar esto. Tú que más listo que yo. Yo no, soy muy poco listo. Por una parte, a ver, yo tengo una experiencia personal. Lo que estamos sufriendo ahora mismo es un miedo nuevo. Entonces, el miedo al final es el que rige el mundo, ¿no? El mundo se mueve porque tenemos ejércitos que le dan miedo al país de al lado y por eso, pues, esa es la historia de la guerra, que es nuestra historia al fin y al cabo. Y ahora mismo tenemos miedo, un miedo a lo desconocido. Este miedo ya lo sufrimos en los años 90. Yo reflexiono mucho, yo soy auxiliar de clínica, entonces en los años 90 yo hice las prácticas de enfermería en el Hospital General, en el actual Reina Sofía, y me destinaron a medicina interna, que era la forma de no llamar a la planta infectocontagiosos, pero era infectocontagiosos. En aquel momento, allí lo más frecuente era la tuberculosis, pero en Murcia en ese momento había una proliferación grande de casos de SIDA. Hoy pensamos que la epidemia del SIDA no nos generó este miedo, pero lo que no nos generó ese miedo, o lo que no lo propagó de la misma forma, fue la inexistencia de las redes sociales y la diferencia de los medios de comunicación, que en aquel momento, recuerda que eran 3 telediarios al día, la radio y Luis del Olmo y tal, pero no teníamos esta adicción a la comunicación que tenemos ahora mismo, a lo que nos dicen los medios, que nos hace estar enganchados, por ejemplo, a las estadísticas de otros países, ¿no? Que es un punto morboso. Si en la epidemia de SIDA, que fue muy importante, que fue muy dolorosa y que generó un miedo, yo creo que incluso superior, hubiese existido este nivel de intercomunicación, en aquel momento hubiéramos vivido las situaciones que estamos viviendo ahora mismo. Son situaciones que incluso yo recuerdo, como no se tenía muy claro, incluso sabiendo las vías de contagio, había un miedo excesivo, se nos hacía tratar a los que se habían contagiado con una sobreprotección que a ellos les resultaba dolorosa. Porque cuando tú entrabas a su habitación llevaban máscaras, guantes, batas, que no eran necesario todo aquello, no eran necesario ni siquiera los guantes. Hoy lo sabemos. Hay una de estas ironías del destino, es que estos días, pues sabes que se han curado, o me parece que ha sido la segunda curación de un enfermo de SIDA total. O sea, hemos cerrado en cierta forma un ciclo de las pandemias que no deja de existir a lo largo de la historia de la humanidad. Pero lo que tenemos es este miedo hoy que tuvimos ya en los 80 y que tuvimos en los 90, además con las mismas malas reacciones, y eso lo peor que sale de nosotros, como es el otro es el que contagia esto, el que viene de lejos o el que es diferente sexualmente, etc, etc. Hoy, por ejemplo, Donald Trump está condenando a los chinos, ¿no? Como si el virus, como si a nivel microcelular existiesen las fronteras, ¿no? Que todos sabemos que no existen. Finalmente es el miedo, ¿no? Este es el miedo y es el gran problema. Como decía Churchill, el miedo es el enemigo al que hay que temer. Pues hoy lo estamos sufriendo y nos está entrando a carros. Totalmente. Nacho, alguien que escribe, y ahora sí que vamos terminando, alguien como tú que escribe de arte, de ciencia, de historia, has llegado a escribir, de cultura,
Yo creo que al final todo esto, si lo metes en una Thermomix y por la conversación que estamos teniendo, que no es la primera que hemos tenido, afortunadamente y gracias a las redes sociales o en persona, es un gusto hablar contigo siempre. Yo creo que eres un poco, no sé si te lo ha dicho alguna vez alguien, es un filósofo, tío. Al final toda esta mezcla de todo, es verdad. Te gusta también Battiato, como a mí. Al final es una filosofía, ¿verdad? El mezclar todo esto, igual que la filosofía se puede juntar con a quien le gusta la música y un poco otra cosa, genera su propia filosofía. Esta conversación que nos estamos teniendo, por otro lado, me parece, parafraseando a Justin Gardner, ¿no? El del mundo de Sofía, estamos haciendo un poco de filosofía aquí ahora mismo. Cada vez que me llamas filósofo, Hegel da una vuelta en su tumba. No, hombre, no. Yo no soy un filósofo. Yo soy un tipo muy osado y muy curioso. Lo quizás el pelo cada vez más blanco, así cada vez más largo, que cada Sí. vez vas teniendo más pinta de filósofo. Bueno, Mm. Nacho, pues ha sido un placer estar aquí, sobre todo para ti que no usas Instagram a menudo. Te agradezco el que hayas estado aquí con nosotros. Un saludo a la familia. Y yo siempre, la despedida de estas charlas las he hecho luego le damos a finalizar, ¿no? Le daremos los dos. Pero sí me gustaría que tú te despidieras de la gente. Y sobre todo, Nacho, ya te digo, muchísimas gracias por estar aquí, por robarte estos 3 cuartos de hora. Y lo he puesto hasta ahora de 7 a 7 menos a 8 menos cuarto para que tengamos la excusa de decir, tenemos que parar porque tenemos que salir a aplaudir, que para mí, no sé para ti, pero para mí es el momento del día, sin duda. Muchísimas gracias, Nacho, y nos vemos en la próxima. Puedes despedirte del público y decir lo que tú quieras. Estos 2 minutos o este minuto es tuyo. Pues Nacho, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un rato estupendo y a los que nos están escuchando, como tenéis gente cerca, abrazarlos, porque a los de fuera no los podéis abrazar. Abrazados, queremos mucho y daos muchos besos. Y besos a todos. Gracias, Nacho. A ti. A ver, estoy esperando.